Buenas noches. Los saludamos desde aquí, desde la Iglesia de Su Majestad, hoy miércoles explosivo. Un día de la semana donde Dios trae una palabra poderosa para tu vida, para que te recargues de Él y de tu presencia. Aquí, lee este pasaje bíblico conmigo y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Salmos capítulo 28, versículo 7. La palabra de Dios dice así: el Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Así va a pasar con esta situación que estamos atravesando. Vamos a cantar y vamos a darle gracias al Señor. Y nos vamos a volver a reunir en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Cierra tus ojos, vamos a orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos primeramente por el don de la vida. Gracias te damos por permitirnos servirte, por permitirnos recibir de ti esa palabra fresca que trae a nuestras vidas para darnos esperanza, paz y consuelo. Pedimos por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que están atravesando una situación dificultosa en su salud. Oh Señor, colocamos en tus manos nuestra ciudad, que está atravesando una situación complicada con el tema de esta pandemia. Señor, protégenos, protege a nuestras familias, protege a las familias de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Colocamos en tus manos y háblanos en el día de hoy. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Padre bueno. Todo esto lo colocamos en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén. No te desconectes, no te desconcentres. Dios puede hablar en el día de hoy a tu vida. No te despegues de esta transmisión. Si aún no te has suscrito, aquí en la parte de abajo te puedes suscribir. Comparte este mensaje a otros. Bendice a otros con este mensaje para que tengan paz y tengan tranquilidad en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Invitamos a nuestro pastor Edgar Salinas para que nos comparta este mensaje, el mensaje de Dios, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Invitamos a nuestro pastor para que venga y nos comparta su palabra. Buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Hoy estamos en noches explosivas. Todos esperamos ansiosamente los miércoles en las noches para recargarnos espiritualmente. Después de un fin de semana poderoso, hoy nos encontramos aquí para poder llevarles una palabra de esperanza, una palabra de edificación. Hoy el Señor nos ha dado cita para tratar un tema el cual lo he puesto por título: en los tiempos de crisis, ¿dónde están los valientes? En los tiempos de crisis, ¿dónde están los valientes? Jueces capítulo 7, versos del 2 al 3, búsquelo. Jueces capítulo 7, versos del 2 al 3, y mientras que usted lo busca, yo voy orando. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición, Señor, de estar aquí, Señor, y poder llevar este mensaje, Padre Santo, y poder edificar vidas y familias. En el nombre de Jesús te pido que nos hables, que trates con nuestra vida, Señor, que pueda tu palabra penetrar, oh Dios mío, a lo más hondo de nuestra vida, de nuestro ser, y poder cambiar y transformar y modificar aquellas cosas que necesitamos cambiar, transformar y modificar. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. En los tiempos de crisis, ¿dónde están los valientes? Jueces capítulo 7, verso del 2 al 3 señala lo siguiente. Jueces capítulo 7, verso del 2 al 3 señala lo siguiente. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: por mi propia fortaleza los he librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya al monte de Galaad. Y 22 personas regresaron, pero quedaron 10,000. En los tiempos de Israel se estaba viviendo una crisis
a nivel nacional. Los pueblos de Madián hostigaban constantemente a Israel. Y dice la palabra que cuando Israel iba a recoger la cosecha de los cultivos, de los sembrados, venía el pueblo de Madián como langosta y arrasaba con los cultivos del pueblo de Israel. Y dice la palabra, y de esta manera el pueblo de Israel empobrecía. En pocas palabras, había hambre en Israel como consecuencia del hostigamiento y la presión del pueblo enemigo, el pueblo enemigo de Madián. Madián estaba empobreciendo a Israel. Madián, el pueblo enemigo de Israel, los hostigaba, los presionaba, le declaró la guerra al pueblo de Israel hasta tal punto que el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Gedeón, que estaba trillando en el lagar, y lo llama como hombre valiente. Gedeón no creía que él era valiente y Dios dijo: tú eres valiente, a ti te voy a escoger para que libres a mi pueblo de manos de Madián. Entonces Gedeón se armó, Gedeón organizó un ejército, más de 30,000 hombres acompañaban a Gedeón cuando estaban en marcha a atacar al pueblo de Madián. El Señor le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que va contigo es demasiado, es mucho pueblo, yo no necesito esa cantidad de personas para derrotar a Madián. Vamos a purgar, vamos a hacer un profilaxis, vamos a hacer un filtro y vas a llamar a todos los valientes se quedarán contigo, pero las personas que tuvieran temor, los cobardes regresarán de donde vinieron. Entonces Gedeón se levanta y empieza a llamar al pueblo, al ejército, y le dice: ¿quién de los que están aquí son valientes para enfrentar a Madián? Y dice la palabra que 22 se regresaron, 22,000 cobardes, 22,000 personas llenas de temor se regresaron y solamente quedaron 10,000. 10,000 hombres quedaron. Al final solamente Gedeón se va con 300 hombres, pero Dios, lo que me llama poderosamente la atención es que Dios iba a iniciar su labor de guerra, Dios iba a iniciar su labor de conquista a través de Gedeón con personas valientes. Por eso yo le he puesto por título en esta noche a este mensaje: ¿dónde están los valientes en tiempos de crisis? Hoy estamos viviendo una situación dura a nivel nacional. Colombia ha sobrepasado las expectativas de contagio. Hoy se habla de un número de casi 52,000 personas contagiadas y más de 1,000 y pico de personas muertas. Barranquilla, nuestra ciudad, el Atlántico, nuestro departamento, ha superado cifras inimaginables, ha superado cifras impensables. Cada día mueren personas, cada día se contagian personas. Los hospitales y clínicas de nuestra ciudad han colapsado hasta tal punto que muchas clínicas han colocado un letrero: no aceptamos más contagiados. ¿Te puedes imaginar la crisis sanitaria que se está viviendo? ¿Te puedes imaginar la crisis de salud que se está viviendo? No solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito emocional. Hay temor, hay pánico, hay ansiedad. El confinamiento en las casas está multiplicando la violencia doméstica. El confinamiento en las casas está trayendo maltrato de los padres a los hijos, porque un padre que ha perdido su trabajo, una madre que ha perdido su trabajo y los hijos le están pidiendo comida, los ánimos están caldeados y ha resultado como esto, que ha habido maltrato de los padres a los hijos. Por consiguiente, estamos viviendo una crisis y la pregunta está: ¿dónde están los valientes en los tiempos de crisis? La iglesia tiene la respuesta. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a ser valientes en los tiempos de crisis.
No nos podemos arrinconar, escúcheme bien, no nos podemos arrinconar en los tiempos de crisis. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que enfrentar la situación que se está viviendo con una palabra de esperanza, con una palabra, escúcheme bien, que aliente, con una palabra que motive, con una palabra que llene de esperanza a todo aquel que lo escucha. Es la iglesia quien tiene la respuesta. Pero la pregunta es, ¿dónde están los valientes en los tiempos de crisis? Y te voy a compartir 3 pensamientos con respecto a este tema. El primer pensamiento que te quiero dejar en esta noche, toma atenta nota: los valientes vivimos lo que creemos. Los valientes vivimos lo que creemos. Busca capítulo de Job, capítulo 4, verso del 1 al 5. Y el primer punto es: los valientes vivimos lo que creemos. Job, capítulo 4, verso del 1 al 5. Job, capítulo 4, verso del 1 al 5. ¿Y dónde están los valientes en los tiempos de crisis? Lo primero que tiene que aprender, lo primero que tiene que asimilar la iglesia es que los valientes tenemos que vivir lo que creemos. Dice la palabra en Job capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice: Elifaz le dijo a Job: puede ser que no te guste lo que te tengo que decir, pero no puedo quedarme callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. Tú que animabas a levantarse al que caía y sostenía al que está por caer. Pero ahora que las desgracias vienen a ti, te desanimas, te acobardas y te llenas de desconfianza. ¡Wow! ¡Qué palabra! Aquí está un amigo de Job llamado Elifaz. Y Elifaz le dice: lo que te voy a decir quizás no te va a gustar. Porque a nadie le gusta que lo confronten, a nadie le gusta que desnuden sus debilidades. Elifaz le dijo a Job: lo que te voy a decir no te va a gustar, pero no me puedo quedar callado. Y hoy en esta noche, desde esta plataforma, cual Elifaz se levanta para decirte: lo que te voy a expresar en esta noche quizás no te guste, pero yo no me puedo quedar callado. La iglesia en esta noche, quizás al recibir este mensaje, no le va a gustar lo que va a recibir, pero como Elifaz, no me puedo quedar callado. Nosotros, la iglesia, tenemos que vivir lo que predicamos. Nosotros predicamos una palabra de fe. Nosotros predicamos una palabra de esperanza. Nosotros predicamos una palabra de aliento. Pero ¿dónde está la iglesia en los momentos de crisis? En los momentos de crisis, la iglesia se ha arrinconado. En los momentos de crisis, la iglesia se ha encerrado. Yo no te estoy diciendo que salgamos a las calles de manera irresponsable. Te quiero decir en esta noche que la palabra la palabra de verdad la tiene la iglesia. La palabra de esperanza la tiene la iglesia. Elifaz le dijo a Job: lo que te voy a decir no te va a gustar, pero no me puedo quedar callado. Y dice el versículo 3 del capítulo 4 de Job: tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. En pocas palabras, Job, ¿te acuerdas cuando las cosas estaban marchando bien? ¿Te acuerdas cuando tenías hacienda? ¿Te acuerdas cuando tenías muchos obreros? ¿Te acuerdas cuando tenías mucho dinero? Eras una persona que daba lecciones a muchos, fortalecías al débil, le decías al que caía: vamos, levántate. Le decías a aquel que flaqueaba: hay fuerza en el Señor. Había una palabra de aliento en tu boca. Este Job, cuando los momentos que todo estaba marchando bien, animaba. Dice el versículo 4: tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer. En pocas palabras, Job tenía una palabra en su boca de aliento, de esperanza. En pocas palabras, Job tenía en su boca una palabra de levantar al caído. En pocas palabras, Job tenía una palabra de animar al que estaba desanimado. Pero dice el versículo 5: pero ahora que las desgracias vienen a ti, te desanimas, te acobardas y te llenas de desconfianza. Quizás es algo parecido a la iglesia.
La iglesia en años anteriores, quizás a principio de año o a final de año, todos nos levantamos con una palabra profética. Este es el año 2020, el año de la conquista, el año de la cosecha, y nos queríamos comer al mundo con una palabra de fe. Pero ¿dónde está la iglesia? Pregunto yo. ¿Dónde están los valientes en los tiempos de crisis? Nos hemos arrinconado por una pandemia. Entonces vemos a mucha gente sin esperanza. Vemos mucha gente llena de temor. Vemos mucha gente en la iglesia acobardada. Hay gente que ha dicho: mientras que esto esté a mí, ni siquiera que me vean por la iglesia. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el hombre que cree? La mujer que cree que Dios nos puede guardar, que Dios nos puede proteger. No malinterpretes lo que te estoy diciendo, que salgamos a las calles de manera irresponsable. No malinterpretes el mensaje, que salgamos a las calles, poner en peligro nuestra vida y la vida de nuestra familia. Lo que te estoy diciendo, que en los tiempos de crisis tú no puedes perder la fe, que en los tiempos de crisis tú no puedes perder la confianza, que en los momentos de crisis tú tienes que vivir lo que predicas. En pocas palabras, Elifaz le dijo a Job: pero ahora que las desgracias vienen a ti, ¿dónde está la palabra de aliento? Ahora que las desgracias las estás viviendo, ahora que estás viviendo la muerte de tus hijos, ahora que no tienes nada, ahora que no tienes plata en los bancos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la palabra de aliento, Job? La pregunta es, iglesia, ¿dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está la esperanza? Hace unos días me hicieron una entrevista a mí y a otros pastores de la ciudad. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo que abran las puertas de la iglesia cuando el presidente lo diga? Y muchos pastores dijeron: este año no podemos abrir las puertas. Este año no podemos abrir las puertas de la iglesia. Y yo dije, expresé la siguiente frase, dije: nos sometemos a lo que dice el gobierno, pero si el gobierno dice que estamos aptos para abrir las puertas de los templos de manera responsable, con los protocolos de bioseguridad, con los protocolos de protección, tapabocas, antibacterial, con todas las cosas, podemos abrir la iglesia siempre y cuando las condiciones estén dadas, porque tenemos a un Dios poderoso. Pero ahora que las desgracias vienen a ti, entonces cuando pase este tiempo, porque este tiempo va a pasar, este tiempo va a pasar, el tiempo de la penuria, este tiempo de penuria, este tiempo de crisis es momentánea, pero la gloria de Dios es grande. Lo que viene, este tiempo va a pasar. ¿Dónde están los pastores? ¿Predicarán de fe otra vez? ¿Predicarán que Dios sana? Pero en los momentos de crisis se acobardaron, tuvieron temor. Pero ahora que las desgracias vienen a ti, te desanima. Hay una iglesia desanimada, hay una iglesia con temor. Pero en esta noche mi mensaje es avivar tu fe. No pierdas la esperanza. Este tiempo va a pasar. Dios se va a glorificar. Dios puede cambiar estos tiempos de enfermedad por tiempos de salud. Dios puede cambiar estos tiempos de muerte por tiempos de vida. Dios puede cambiar estos tiempos de pobreza en tiempos de prosperidad. Yo creo que Dios es autosuficiente para cambiar las circunstancias. Tenemos que vivir lo que predicamos y tenemos que predicar lo que vivimos. Tenemos que vivir lo que predicamos y tenemos que predicar lo que vivimos. Jueces capítulo 4 versículo 6. Te voy a hablar de un hombre llamado Barak. Este hombre era un soldado, era un guerrero, y Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. Jueces capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra: Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedep, de Neftalí, y dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a
tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón y a Sísara, capitán del ejército de Jabín, por sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. En pocas palabras, Dios le había dado una promesa a Barak. Barak, ve y enfrenta a Sísara, que yo te la voy a entregar en tus manos. En pocas palabras, Barak, tú no irás solo. Ya hay una promesa. Antes que tú llegaras a tierra de Sísara, antes que tú enfrentaras a Sísara, ya yo te di la promesa. Esa tierra será tuya. Tú te lo enfrentarás y tú lo conquistarás y tú vencerás. Tú tienes que creer en mí. En pocas palabras, Dios le dijo a Barak: Barak, yo soy quien te mando. Cree en lo que yo te digo. Una mujer llamada Débora le dijo: Barak, ve y enfrenta a Sísara, que Dios la ha entregado en tus manos. Yo te la voy a entregar en tus manos. Dios le dijo a Barak. Vamos a ver si Barak respondió: sí, yo voy. Barak respondió, versículo 8 de Jueces capítulo 4. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, Débora, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no voy a ir. En pocas palabras, Barak se atemorizó. Barak tuvo miedo. En los momentos de crisis, un capitán del ejército llamado Barak se acobardó. En pocas palabras le dijo: Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. En pocas palabras, él dependía, escúcheme bien, de Débora para alcanzar la victoria, cuando Dios le prometió que Dios le iba a dar la victoria a él. ¡Qué tremendo! Una mujer tenía las faldas más puestas que los pantalones de Barak. Porque las mujeres, cuando ven que los vacíos no los llena un hombre en el hogar, ellas llenan los vacíos. Yo en esta noche quiero ponderar el liderazgo de las mujeres. Yo en esta noche quiero resaltar el liderazgo de las mujeres. Y aquí vemos a una mujer llamada Débora, que le creyó a Dios. Que le creyó a Dios. La promesa era para Barak. Barak, yo te he entregado a Sísara en tus manos, pero Barak por temor no se apropió de esa promesa, y entonces tuvo que venir una mujer. Cuando tú, hombre, no llenas los vacíos en tu casa, como padre, como esposo, como sacerdote, siempre va a haber una mujer que va a llenar los vacíos. Cuando no hay un hombre que provee en la casa, va a haber una mujer que lleve el pan a la casa. Cuando no hay un hombre que forme educacionalmente a sus hijos, va a haber una formadora, una educadora en casa. Porque las mujeres llenan los vacíos que muchos hombres dejan en la casa. Este Barak se acobardó en los momentos de crisis. Este Barak se acobardó. ¿Será que la iglesia está actuando como Barak? ¿Será que la iglesia está actuando como los 22,000 hombres del ejército de Gedeón, que se fueron acobardados, temerosos, porque le tenían miedo al ejército de Madián? ¿Será que la iglesia está actuando como Barak? La iglesia tiene una promesa. La iglesia es la abanderada, escúcheme bien, de asumir el liderazgo en los tiempos de crisis. Es la iglesia la que tiene que llenar los vacíos de una sociedad llena de temor, de una sociedad llena de miedo. ¿Dónde está la palabra de esperanza de parte de la iglesia? Tenemos que vivir lo que predicamos. Segundo punto que tenemos que entender en esta noche: ¿dónde están los valientes en los tiempos de crisis? Los valientes tienen que tener la seguridad que toda cicatriz define a los valientes. Los guerreros, escúcheme bien, los guerreros tienen que saber que toda cicatriz define a los valientes. Segundo punto, toda cicatriz define a los valientes. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse ¿de qué?
de las heridas que los sirios le habían provocado en Ramot, cuando peleó con Hazael, rey de Siria, y descendió Josías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel. ¿Porque qué? Porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo. El rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían provocado en Ramot. Toda victoria está antecedida por heridas que más tarde Dios sana y se convierten en cicatrices. Cada herida que nosotros nos viene a nuestro cuerpo, cada herida que está como una marca indeleble en nuestro cuerpo, son señales que libramos batalla y que salimos airosos en esa batalla. No te avergüences de tus cicatrices. Yo sé que hay cicatrices que han marcado nuestro cuerpo. Las cicatrices no las queremos. ¿Sabes por qué no queremos las cicatrices? Porque las cicatrices son antiestéticas. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos las cicatrices? Porque las cicatrices son señales de que algo traumático vivimos en el pasado. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos las cicatrices? Porque las cicatrices muchas veces dañan nuestra apariencia personal. Pero las cicatrices definen al verdadero valiente. Las cicatrices definen al verdadero valiente. No te avergüences de tus cicatrices. No te avergüences de tus cicatrices. ¿Cómo estás mirando tus cicatrices? ¿Estás mirando tus cicatrices? Escúchame bien, como algo traumático. Yo sé que en tu cuerpo hay cicatrices. Todos los quizás que estamos aquí tenemos cicatrices. Las mujeres tienen cicatrices de una cesárea. Los hombres quizás tenemos cicatrices de un accidente. Quizás cicatrices en nuestra infancia cuando éramos traviesos. Pero sabes, las cicatrices son señales de que Dios estuvo allí y que Dios te sanó. Las cicatrices no son heridas. Las cicatrices son heridas que sanaron. Y todos los valientes tienen cicatrices en sus cuerpos. Todos los valientes, todos los guerreros tienen cicatrices que señalan que un día Dios estuvo allí. No te avergüences de tus cicatrices. Mamá que estás en esta noche, no te avergüences de la cicatriz que atraviesa tu vientre, producto de una cesárea. Ese fue el resultado de que traíste un fruto a este mundo. No te avergüences de tus cicatrices. Valiente que estás en esta noche, escuchando este mensaje, no te avergüences de tus cicatrices. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Gálatas 6:17. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. En pocas palabras, las cicatrices en el cuerpo del apóstol Pablo definían que él era una persona de Jesús. Hay batallas que no van a dejar cicatrices. Hay guerras que nos van a dejar cicatrices. Pero esas cicatrices son señales de que un día Dios estuvo en el asunto. Esas cicatrices son señales de que Dios te libró de una batalla. No te avergüences de tus cicatrices. Y los valientes en tiempos de crisis, los valientes en los tiempos de crisis, tienen que saber que sus cicatrices los definen a ellos. Entonces tú me dirás, pastor, ¿cuáles fueron las cicatrices? El apóstol Pablo está hablando de cicatrices. El apóstol Pablo está hablando que su cuerpo lleva cicatrices. Pero ¿cuáles son las cicatrices del apóstol Pablo? Es más, pastor, defínanos qué es una cicatriz. Cicatrices son señales o marcas que quedan en la piel después de cerrarse una herida. Las cicatrices son señales o marcas
que quedan en la piel después de cerrarse una herida, una impresión profunda y duradera que deja a alguien o un hecho doloroso. Esos son lo que son las cicatrices. Son marcas que se cerraron de una herida del pasado. Las cicatrices no duelen, las heridas sí duelen, pero las cicatrices no. Las cicatrices son marcas que quedan en el cuerpo como evidencia que un día Dios te sanó, como evidencia que un día Dios te salvó. Los valientes lo definen las cicatrices, así como los soles en los hombres definen el cargo de los militares, así las cicatrices definen a los valientes. No le tengas temor a tus cicatrices, no te avergüences de ella. Y usted me dirá, pastor, el apóstol Pablo habla de cicatrices, pero ¿cuáles son las cicatrices del apóstol Pablo? Vaya conmigo, 2 Corintios 11:25. 2 Corintios 11:25 dice: 3 veces me golpearon con palos, una vez casi que me matan a pedradas, 3 veces estuve en naufragio, una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en alta mar. ¿Te pueden imaginar? Estas eran las cicatrices del apóstol Pablo. Fue golpeado a palo. En pocas palabras, el apóstol Pablo fue molido a palo. Otras veces casi que lo matan a piedra. Otras veces estuvo naufragando. Otras veces pasó un día y una noche naufragando en alta mar. Esas eran las cicatrices del apóstol Pablo. Y muchas veces un dolor de cabeza, no queremos ir a la iglesia. Y muchas veces un dolor en la uña del dedo meñique es obstáculo, es excusa para no servirle a Dios. El apóstol Pablo sí puede hablar de cicatrices. El apóstol Pablo sí puede hablar de señales en su cuerpo. El apóstol Pablo sí puede hablar de secuelas que dejó una crisis. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba de pie. Las heridas no eran un obstáculo para el apóstol Pablo servirle a Dios y predicar la palabra de salvación. 2 Corintios 11:26. Miren las cicatrices del apóstol Pablo. No era que tenía un barrito en la mejilla, no era que le salió una espinilla en la cara, no era que le salió un orzuelo en el ojo, no, eran cicatrices. Mira, he viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, me he visto en peligro de ladrones, me he visto en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligro entre falsos hermanos. Estas eran las cicatrices del apóstol Pablo. Estas eran las cicatrices del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en tiempos de crisis era un combatiente. El apóstol Pablo en los tiempos de crisis era un valiente. Pero la iglesia de hoy tiene que aprender mucho de la vida del apóstol Pablo. En los momentos de crisis batalló. No importaba si estaba herido, no importaba si su cuerpo estaba sangrando, no importaba si su cabeza había sido golpeada, pero seguía peleando, seguía batallando. En los tiempos de prosperidad es bueno predicar la palabra. En los tiempos que todo va bien es bueno decir que Dios prospera y bendice. Pero en los tiempos de crisis, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes como el apóstol Pablo, que dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices de seguir a Jesús? Pastor, explíquenos, enséñenos, díganos, háblenos de los resultados de las cicatrices. ¿Para qué sirven las cicatrices? Pastor, ¿cuál es el provecho de que yo tenga una cicatriz? Pastor, ¿cuál es el resultado, las ventajas que yo tengo cuando tengo cicatrices en mi cuerpo? Número uno, apunta. Las cicatrices son señales
que pasamos la prueba. Las cicatrices son señales de que pasamos la prueba. Génesis 32, del 30 al 31. Génesis 32, del 30 al 31. Te voy a hablar de Jacob. Jacob va a pelear con el ángel de Dios en Peniel. Y miren lo que pasa. Y por eso Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando el sol salió, Jacob se fue de Peniel, pero iba cojeando. Lo primero que te quiero enseñar en esta noche es que las cicatrices son señales de que pasamos la prueba. Hubo una batalla fuerte entre Jacob y el ángel del Señor. Algunos estudiosos dicen que esta batalla inició desde las 10 de la noche o 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Jacob peleando con el ángel queriendo reducir a Jacob. El ángel le decía: ¿cómo te llamas, Jacob? Y el ángel decía: ¿cómo te llamas, Jacob? Y le doblegaba y lo golpeaba, y el ángel trabajaba en el cuerpo de Jacob. Y cuando Jacob no pudo más, el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y dice la palabra que Jacob salió del lugar de Peniel, del lugar de la lucha, del lugar del combate, salió cojeando. ¿Sabías tú que Jacob nunca volvió a caminar normalmente? Jacob terminó su vida cojeando. Quedó una marca. Esa marca, escúcheme bien, significaba que había peleado con el ángel de Dios y que había pasado la prueba. Las marcas, las heridas emocionales quizás, las heridas sentimentales quizás, las heridas físicas, las cicatrices físicas, las cicatrices emocionales son un indicativo de que tú tuviste una batalla y pasaste la prueba. No te avergüences de tus cicatrices. Segundo, ¿para qué sirven las cicatrices? Las cicatrices están puestas en nuestro cuerpo para que no nos olvidemos de la enseñanza recibida. Cada cicatriz tiene una historia. Cada cicatriz tiene una historia. Proverbios 27:6 dice: más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Miren lo que dice otra versión, dice: son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que te aborrece. Mira, las cicatrices tienen una historia. Mira tu cuerpo, mira tu cuerpo. Revísate tu cabeza. Revísate tu cabeza. De pronto hay heridas de una pedrada cuando estabas pequeño. De pronto en tu cuerpo hay heridas de un accidente. ¿Te acuerdas en los años 70? ¿Te acuerdas a principios de los 80? ¿Te acuerdas cuando ibas en una patineta? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu primera caída en la bicicleta? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la primera vez que te montaste en una moto y el mofle caliente te dejó una marca en la pierna? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esas son cicatrices, cicatrices de una enseñanza. Esas son cicatrices que dejó de que algo aprendiste. En el año 95, todos saben que sufrí un accidente en moto. Casi que mi pierna la pierdo, me la iban a amputar. Muchos huesos de mi pierna se pulverizaron y tuvo que haber una reconstrucción. Y en mi pierna derecha hay una cicatriz de más de 30 centímetros. Y cuando yo paso por ese lugar, bajando la 44 con 48, cuando yo paso por ese lugar, siempre estoy prevenido. A pesar de que la 44 es preferencial bajando, yo tengo que estar
cauto, tengo que estar prevenido. Porque el día que yo me accidenté en el año 95, cogí toda la 44 y como yo llevaba la vía, dije, no hay ningún problema. No sabiendo que no solamente tenemos que llevar la precaución en las calles en donde no llevamos la preferencia, sino también en las calles donde debemos la preferencial. Siempre que paso por allí, me recuerdo que tengo que ser cauteloso. Esta cicatriz que tengo en la pierna derecha me recuerda que saqué una enseñanza del momento duro. Esa cicatriz que tú tienes en tu cuerpo te recuerda una enseñanza que tú viviste. Número 3, las cicatrices nos evitan cometer los mismos errores. Las cicatrices nos evitan cometer los mismos errores. Primera de Pedro 5:10. Miren lo que dice esta versión. Primera de Pedro 5:10. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que vuelvan a caer. Dice, sufrirán por un tiempo, pero Dios nos sanará, nos va a fortalecer, nos va a apoyar, pero también nos va a evitar que volvamos a caer. Las cicatrices están en nuestro cuerpo para no cometer las mismas equivocaciones. Las cicatrices que llevas en tu corazón, de un momento traumático, que quizás alguien te partió tu corazón, que quizás alguien jugó con tus sentimientos, que quizás alguien que tú amaste tanto jugó con tu fidelidad, jugó con tu confianza. ¿Sabes qué significa esa cicatriz que llevas en tu corazón? Es una cicatriz que te debe enseñar a no cometer las mismas equivocaciones. Al ver tu cicatriz, recordarás que si Dios lo hizo una vez, lo hará las veces que quiera. Las cicatrices te van a recordar que si Dios lo hizo una vez, lo hará las veces que quisiera. Esas cicatrices que tienes en tu cuerpo son señales de que Dios estuvo allí, de que Dios estuvo en un pasado y estará en un presente. El Dios que liberó al pueblo de Israel, el Dios que protegió al pueblo de Israel en Egipto, es el mismo Dios que está protegiendo la iglesia en estos tiempos de pandemia. El Dios que protegió al pueblo de Israel del ángel de la muerte, de la noche tenebrosa que se vivió en Egipto, es el mismo Dios que está protegiendo la iglesia en los tiempos de pandemia. ¿Dónde están los valientes en los tiempos de crisis? Y número 3, con esto termino. Los valientes en medio de las crisis tienen una actitud diferente. Los valientes en medio de las crisis tienen una actitud diferente. Números 14:24. Números 14:24. Dice la palabra: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Él se ha mantenido fiel a mí. Números 14:24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. El pueblo de Israel va a ingresar a la tierra prometida. Y Dios le da una estrategia de guerra a Moisés. Le dice a Moisés: escoge un representante de cada tribu de mi nación y los vas a mandar a espiar a la tierra prometida para ver si lo que yo les he prometido es verdad. Vayan, confirmen, vayan a ver si esa tierra fluye verdaderamente leche y miel, vayan a ver si esa tierra es fértil, vayan a ver si hay manantiales, vayan. Y se fueron los 12 representantes de cada tribu se fueron, y de los 12, 10 trajeron un mensaje negativo. Sí, la tierra es productiva. Sí, la tierra tiene manantiales. Sí, la tierra es fértil. Miren los frutos que traemos. Las uvas que traemos son grandes. Cada uva es grande.
pero la tierra está habitada por gigantes. Y nosotros les parecíamos, cuando nosotros nos comparábamos con ellos, parecíamos gusanos. Josué y Caleb trajeron un informe totalmente contrario a lo que trajeron el resto de los 10. Caleb y Josué dijeron: hay gigantes en esa tierra, pero nosotros no los vamos a comer como pan con mantequilla. Hay gigantes en esa tierra, pero sabemos que el Dios que nos manda a conquistar esa tierra va con nosotros. Y si va con nosotros, enfrentaremos a esos gigantes. Y si va con nosotros, los enfrentaremos y los venceremos. Y dice la palabra que Caleb, ¿por qué Caleb pronunció esto? ¿Por qué Caleb dijo eso? Hay gigantes, pero los vamos a enfrentar y los vamos a vencer. ¿Sabes por qué Caleb dijo eso? Porque dice la palabra que Caleb tenía una actitud diferente. Los valientes en los tiempos de crisis tienen una actitud diferente. Hay personas que en los momentos de crisis, las crisis los acaban. Hay personas que en los momentos de enfermedad, una enfermedad los acobarda. Hay personas que en los tiempos de ruina, de pobreza y de escasez, una escasez y una pobreza los deprime. Pero aquellos valientes en medio de la crisis tienen una actitud diferente. Sabes, en estos días leí una noticia en la farándula. Una ex reina de belleza, creo que se llama Daniela Álvarez. Daniela Álvarez tuvo un problema en sus arterias, se complicó. La sangre no pasaba por sus piernas y una pierna fue necesario amputarla. Una ex reina de belleza que cuida su cuerpo. Una reina de belleza que su apariencia física, escúcheme bien, es lo primordial para ella. Una modelo, le fue necesario amputarle una pierna. Pero me llama poderosamente la atención. Esta mujer es digna de admirar. Esta mujer es digna de admirar. Y muestra su pierna amputada ante la prensa. Y muestra su cicatriz en su pierna que le fue amputada. Y le dijo: esta pierna quizás no puede caminar como caminaba antes. Quizás este cuerpo no puede bailar como bailaba antes. Quizás este cuerpo no puede correr como corría antes. Pero no, este cuerpo todavía tiene la esperanza de volver a volar. Porque una cosa es que no puedas caminar como caminabas antes. Porque una cosa es que no puedas correr como corrías antes. Porque una cosa es que no puedas bailar como bailabas antes. Pero que ese suceso no te reste la capacidad para empezar a volar. Tienes que empezar a volar. ¿Y cuántas personas por un problema se deprimen? Hay mucho que aprender de esta reina de belleza. Una fortaleza mental que tiene esta mujer. Una fortaleza mental que tiene esta mujer. ¿Y sabe qué fue lo que me gustó de esta mujer? Esta mujer dijo: una pierna no es lo que me define. Una pierna no es lo que me califica. Sigo siendo la misma Daniela. Sigo siendo la misma mujer que veo el futuro lleno de esperanza. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué actitud valiente tiene esta mujer! ¡Qué actitud digna de admirar en medio de la crisis! Y aún hay gente que una crisis los acobarda, los deprime. Hechos 16:23, con esto termino. Te voy a hablar del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo en la cárcel. Mira lo que dice: después de darle muchos azotes, Hechos 16:23. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en un cepo. Al recibir tal orden,
los metió en la cárcel de más adentro, Hechos 16:24, y sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a quejarse, se pusieron a lamentarse, se tomaron pastillas de Valium para poder dormir. No. El apóstol Pablo en medio de la cárcel, el apóstol Pablo y Silas en la cárcel pequeña, en la cárcel oscura, en la cárcel fría, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y dice la palabra, y los otros presos escuchaban las canciones que Pablo y Silas cantaban en la cárcel. En medio de la crisis, el apóstol Pablo cantó. En medio de la crisis, Silas entonó canciones a Dios. Y dice la palabra que los demás presos escuchaban. ¿Qué está escuchando la iglesia del mundo cuando la iglesia está en medio de la crisis? ¿Qué escucha la gente del mundo cuando tú estás atravesando por una pena? ¿Qué está escuchando la gente del mundo cuando estás viviendo tiempos difíciles? Están escuchando una queja. Están escuchando una murmuración. Estás escuchando que estás confrontando a Dios. ¿Qué escuchan? Del apóstol Pablo escucharon una canción. En los momentos de crisis del apóstol Pablo escucharon una canción. En los momentos de crisis de Silas escucharon una canción. ¿Qué están escuchando de ti? Y hoy vemos una iglesia que en los tiempos de crisis veo mucha gente quejarse. Veo mucha gente quejarse y colocando mensajes negativos en las redes. Colocando en los momentos de crisis mensajes negativos. Ay, es que esto va a durar, es que esto no tiene solución, es que esto se va a arreglar en el 2024. Y estamos viendo mensajes de desesperanza que salen de la boca de la iglesia. Hay gente que me dice, yo creo que la iglesia no va a volver a ser la misma. Yo sí creo que la iglesia no va a volver a ser la misma, pero la veo con ojos esperanzadores. La iglesia, después de esta pandemia, se va a multiplicar, va a crecer, va a fructificar, se va a multiplicar. Creo firmemente que este tiempo de crisis es una oportunidad que tiene la iglesia para avanzar. Pero hay otros que dicen, no, la gente se va a perder, la gente se va para el mundo, la iglesia van a volver otra vez vacía. No, yo tengo fe que los tiempos de crisis son una oportunidad para crecer y multiplicarse. Este tiempo de crisis que tú estás viviendo, esas heridas se convertirán en cicatrices de que un día Dios estuvo allí. Colócate de pie en esta noche y vamos a orar. Colócate de pie en esta noche y vamos a orar. ¿Dónde están los valientes en los tiempos de crisis? ¿Dónde están los valientes en los tiempos de crisis? ¿Sabías tú, hermano Jaro, que hay gente que en los tiempos de crisis no son agradecidos con Dios? Dios sabe quién es fiel. Dios sabe que si fuiste fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Amén. En la parte de abajo tú vas a encontrar el número de la cuenta donde hacer tus donaciones, tus diezmos, tus ofrendas y tus siembras. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche yo te doy gracias por la bendición que nos das en aprender de tu palabra. ¿Dónde están los valientes en los tiempos de crisis? ¿Dónde está la iglesia en los tiempos de crisis? Ayúdanos, Señor, a tener una palabra de esperanza en estos días oscuros. Ayúdanos a permanecer fieles a ti en los momentos de dificultad. Ayúdanos a estar de pie cuando otros caen. Te pongo en tus manos a cada hogar, a cada familia. Bendice a los hijos, bendice a los padres que en esta noche escucharon este mensaje. Gracias, Señor. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el domingo. Dios te bendiga.